todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Ligia y el día de hoy hablaremos de el átomo. Desde la antigüedad, científicos y estudiosos del universo han hecho importantes hallazgos. Gracias a esto se llegó a descubrir el átomo. Así pues, se ha ido proponiendo varios modelos de este hasta llegar al que conocemos hoy en día. Sabemos que los modelos atómicos son las distintas representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Entre los más conocidos tenemos modelo atómico de Lewis, establecido en 1450 a.C. Modelo atómico de Dalton, establecido en 1803. Modelo atómico de Lewis, establecido en 1902. Modelo atómico de Thomson, establecido en 1904. Modelo atómico de Rutherford, establecido en 1911. Modelo atómico de Bohr, establecido en 1913. Modelo atómico de Sommerfeld, establecido en 1916. Y modelo atómico de Schrödinger, establecido en 1926. Este último es el modelo atómico vigente desde inicios del siglo XXI, con algunas posteriores adiciones. Se le conoce como modelo cuántico ondulatorio. ¿Pero qué es el átomo y cuál es su estructura? Definimos al átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. El origen de la palabra proviene del griego átemen, que significa indivisible. En el momento en que se bautizaron estas partículas, se creía que efectivamente no se podían dividir, aunque hoy en día sabemos que están formadas por partículas aún más pequeñas. El átomo está compuesto por tres subpartículas: protones con carga positiva, neutrones sin carga eléctrica o carga neutra y electrones con carga negativa. A su vez se dividen en dos partes: el núcleo formado por neutrones y protones y la corteza formada únicamente por electrones. Sin embargo, no toda la materia del universo está compuesta de átomos. De hecho, solo el 5% o menos del universo está compuesto por estos. La materia oscura, que constituye, según algunas estimaciones, más del 20% del universo, no se compone de átomos, sino de partículas de un tipo actualmente desconocido. También cabe destacar la energía oscura, la cual es un componente que está distribuida por todo el universo, ocupando aproximadamente el 70%. Y eso ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Doménica Andino y hoy voy a hablar sobre la tabla periódica. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar elementos conocidos de acuerdo a similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de todos estos estudios generó la tabla periódica moderna que conocemos actualmente. Entre 1917 y 1929, el químico alemán Johann Tavereiner clasificó algunos elementos en grupos de tres denominadas triadas, ya que tenían propiedades químicas similares. En 1863, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos establecidos en varios grupos, proponiendo la ley de octavas, conformado por los elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repiten cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos, organizada en orden creciente de masa atómica. Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla periódica con los elementos ordenados de mayor a menor en masa atómica. Al mismo tiempo, Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde deberán incorporarse algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. Mendeleev visualizó un patrón aparente: elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares en las columnas verticales de la tabla. El respaldo a las predicciones de Mendeleev se produce tras el descubrimiento de galio, escandio y germanio. Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, número atómico, de los elementos, reagrupándose en orden creciente de número atómico tal como lo conocemos hoy en día. La tabla periódica es un cuadro que representa todos los elementos químicos que existen, ordenados según sus propiedades físicas. Esta se organiza de menor a mayor según su número atómico, es decir, el total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además, están distribuidas en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 verticales conocidas como grupos. ¿Qué significa cada elemento de la tabla? En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica.
Grupos de la tabla periódica. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, conocida como el grupo de los metales alcalinos, contienen elementos como el sodio, el potasio, el litio, con puntos de fusión muy bajos, reactivos muy en tendencia a ennegrecerse con el contacto al aire. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Solan y hoy les voy a hablar acerca de los compuestos binarios. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los compuestos binarios? Pues bien, hoy les voy a hablar acerca de eso. Los compuestos binarios son un compuesto químico formado por dos elementos. Un claro ejemplo de esto es el agua. Pero dirán, ¿por qué? Es porque tenemos un elemento que es el hidrógeno y otro elemento que es el oxígeno. Y si los juntamos los dos, formamos el agua. Un dato curioso de los compuestos binarios y de la química inorgánica en general es que Dalton en 1803 creó una tabla de pesos relativos de átomos de 6 elementos. Entre estos están el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Además, él afirmaba que los átomos del elemento del hidrógeno eran mucho más livianos, a comparación con los del oxígeno, que él decía que era 16 veces más pesado. Es por eso que al hidrógeno lo conocemos con un peso de 1 y al oxígeno con un peso de 16. Increíble, ¿verdad? Y para finalizar, Dalton trabajó con el hecho de que existen elementos que pueden relacionarse entre sí formando distintos compuestos. Un claro ejemplo de esto es los dos óxidos de cobre, que son el óxido cuproso y el óxido cúprico. Hasta aquí ha llegado mi video y espero que haya sido de su agrado. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Yadira y hoy hablaremos de los compuestos ternarios. Acompáñenme. Estos compuestos iónicos están formados por un metal, que viene a ser el anión, y por el hidróxido, que es el OH, que este viene a ser el anión. Pero a continuación les voy a presentar las siguientes características que poseen este tipo de compuestos. Como característica número 1, estos compuestos tienen un sabor a lejía, amargo como el jabón. Son resbaladizos al tacto. Generalmente estos compuestos son corrosivos, además de que poseen propiedades detergentes o jabonosas, además de que disuelven los aceites y el azufre. Pero si no sabes cómo formular estos compuestos, te ayudaré haciéndolo. Acompáñame. Vamos a formar el siguiente compuesto, el hidróxido de calcio. Calcio trabaja con la valencia 2 y el OH con la valencia menos 1. Hacemos el intercambio de valencia quedándonos el hidróxido de calcio en la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura sistemática de hidróxido de calcio y en la nomenclatura stock hidróxido de calcio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Regia y el día de hoy hablaremos de compuestos cuaternarios. Como su nombre lo dice, están formados por 4 elementos diferentes. Pertenecen a este grupo las oxidales ácidas, oxidales básicas, oxidales dobles y los hidratos. En el día de hoy nos enfocaremos en las oxidales ácidas. Este compuesto cuaternario está formado por un metal, un hidrógeno, un oxígeno y un metal, resultado de la sustitución parcial de algunos hidrógenos de un oxácido con 2 o más hidrógenos por un metal. En pocas palabras, está formado por la combinación de un metal con un radical ácido. Estas se nombran de la misma forma que las oxidales neutras, con la variante de colocar la palabra ácido entre el nombre radical y el nombre del metal. Ejemplo: fosfato ácido de calcio, sulfato ácido de potasio. También se les denomina anteponiendo el nombre radical del prefijo bi y suprimiendo la palabra ácido, como bicarbonato de sodio, bisulfato de potasio. Cuando el oxácido tiene más de 2 hidrógenos sustituibles, es necesario indicar en la sal el número de veces que contiene la función ácida. Por ejemplo, fosfato monoácido de sodio y fosfato diácido de sodio. Y eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Nos vemos.
Ustedes se han preguntado, ¿qué significa realmente? ¿Dónde se producen las reacciones químicas? ¿Puedo hacer yo una reacción química? Estas y otras preguntas pasarán por tu cabeza. Pero aquí hoy vamos a aclarar todas esas ideas. Para empezar les diré que sí, las reacciones químicas no son ningún misterio, sino que se van a presentar en todas partes. No solo producen los científicos en los laboratorios al mezclar distintas sustancias, sino que también se presentan de manera natural y espontánea continuamente en nuestro alrededor. Dentro de nosotros también se producen reacciones químicas. Al respirar, al comer, al movernos, también provocamos reacciones químicas cuando cocinamos, cuando encendemos una cerilla o cuando limpiamos. Ahora, una reacción química se presenta abreviadamente mediante una ecuación química, en la que se ponen dos fórmulas de los reactivos de los productos separados por una flecha, para señalar el sentido de la reacción, o de dos flechas con sentidos opuestos, para indicar que la reacción es reversible, es decir, coexisten sustancias reaccionantes y productos. Y por último hablaremos sobre el método de igualación algebraico. El balanceo de ecuaciones es un método que permite igualar la cantidad de átomos de cada una de las sustancias que intervienen en una reacción, pues como hemos dicho anteriormente, deben ser iguales en reactantes y en productos, y así cumplir la ley de la Poisson. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Solange y hoy les voy a hablar acerca de la ley de Avogadro. Interesante, ¿no? ¿Sabías que la ley de Avogadro sirve para medir cuánta sustancia tiene un mol y este se le representa por la cantidad de 6.022 por 10 a la 23? La ley de Avogadro, aunque lleve su nombre, ¿sabían que este no fue descubierto por el científico Amadeo Avogadro? Ya que el italiano jamás llegó a conocerlo. En realidad fue el francés Jean Pierre quien propuso su nombre, a un concepto fundamental en el estudio de las magnitudes a un nivel atómico y molecular. Interesante, ¿verdad? Otro dato curioso es que al tratarse de un número gigantesco, han existido matemáticos que han tratado de darnos a entender la magnitud de este número. Y este es el caso de Fernando de Álamo, quien nos decía que si llenásemos un número de Avogadro con una taza de agua del Océano Pacífico, lo dejaríamos totalmente seco. Otra forma que tenía de describir a la ley de Avogadro era: ¿y qué pasaría si recogiésemos un número de Avogadro de centésimos de euro y lo repartiésemos entre toda la población de la zona euro? Los haríamos billonarios. Esta era la ideología de Fernando de Álamo. Es un dato interesante en realidad, y espero que les haya gustado. Y para concluir, ¿sabían que existe un día el cual ha sido designado como el Día de Mol? Y este se celebra el 23 de octubre. Para ser específicos, su mayor alcance está entre las 6 horas y 2 minutos. Y esto se debe porque en la designación sajona de las fechas nos indican que el 6, 2.02, refiriéndonos a la hora, y el 10, que sería el mes de octubre, con el día 23, se asemeja al número de Avogadro. Es por ello que se ha escogido esa fecha como el Día del Mol. Espero que les haya gustado mucho el video y gracias por su atención. Hola chicos, mi nombre es Yadira y hoy hablaremos de la fórmula empírica y para ello realizaremos un experimento. Acompáñenme, donde utilizaremos 4 vasos, un jarrón de agua y 2 polvitos de jugo ya. A continuación ya sabrán para qué. Para este tipo de solución se necesita lo que es el solvente y el soluto, en donde el solvente será el agua y el soluto serán los polvitos. Entonces procedemos vamos a colocar el solvente en los 4 vasos, ya que también es conocido como disolución, ya que tiene una mayor cantidad y es un solvente universal utilizado en la mayoría en la vida cotidiana. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es a colocar como el soluto en cada uno de los vasos. Aquí pondremos un poco de este polvito, aquí un poco más, aquí mucho más, ya todo. Y aquí utilizaremos todo.
tiene que ver todo esto? Pues bueno, donde se puso una cierta cantidad se podría decir que es una solución diluida. En el segundo vaso es una solución concentrada. En el tercer vaso es una solución insaturada y en el cuarto vaso es una solución totalmente saturada. ¿Esto qué quiere decir? Que en el primer vaso tiene un sabor tenue que no se puede saborear. Entonces, en el segundo vaso es la solución concentrada, se alcanza a percibir algo. En la ya solución insaturada ya es como que ya se sabe más a jugo, y en la saturada ya tiene mucho sabor, es decir, ya se sedimenta hasta el polvo y el solvente no aguanta toda la cantidad de soluto, por lo que en la solución saturada el soluto se encuentra suspendido por un tiempo y luego el polvo sin diluir va a estar en el fondo. Pero estarán diciendo, ¿y qué tiene que ver todo esto? Pues bueno, donde el jugo ya vino a ser lo que es el soluto, entonces este polvo forma lo que es una solución empírica. ¿Y qué es empírico? Es decir, que no conocemos una cantidad real, solo se le realiza mediante tanteo o cálculo. Y sin embargo, esto se realiza en la vida cotidiana, ya cuando vamos a preparar lo que es un café de chocolate, en donde viene a ser el soluto, se podría decir el chocolito, y el solvente sería la leche. Y eso ha sido todo. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Ligia y el día de hoy hablaremos de relaciones de masa y moles. Podemos decir que la masa representa la inercia o resistencia al cambio de un objeto, mientras que las moles son la cantidad de materia que tiene una masa. Todo se relaciona en el sentido en que está conectado el concepto de masa y la cantidad de materia. A continuación realizaremos un ejemplo. Tenemos el ejercicio a cuántas moles y moléculas representan 65 gramos de titanio. Entonces, multiplicamos la masa que me da por mol sobre la masa real del elemento. En este caso el titanio, que tiene como masa molecular 48 gramos. Entonces procedemos a simplificar gramos con gramos, lo que me queda 65 por 1 dividido por 48 es 1.35 moles de titanio. Ahora las moléculas. Partimos desde los moles, que tenemos 1.35 moles, y vamos a utilizar para transformar a moléculas, utilizamos la constante de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas de titanio sobre una mole, para poder simplificar moles con moles. Y 1.35 por 6.22 por 10 a la 23 me da 8.3 por 10 a la 23 de moléculas de titanio. Y eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos. Cuando una reacción se detiene porque se acaba uno de los reactivos, a ese reactivo se le denomina reactivo limitante. El reactivo limitante da a conocer o limita la cantidad de producto formado y provoca una concentración específica o limitada. También existen tres tipos de rendimientos relacionados con el estudio cuantitativo de las relaciones químicas, las cuales son rendimiento teórico, rendimiento real o experimental y rendimiento porcentual. Ahora, los reactivos reaccionan según la estequiometría de la reacción, cumpliendo la ley de proporción de equilibrio. En este caso, existen oxígeno en exceso y no llega al aluminio para reaccionar con el oxígeno. Entonces, el aluminio se convierte en un reactivo limitante. Ahora hablaremos sobre el rendimiento porcentual. ¿Cómo se obtiene el rendimiento porcentual? Este se obtiene dividiendo el rendimiento real entre el rendimiento teórico y multiplicando por 100. El rendimiento real es el resultado que se obtiene de la reacción química que produce los factores que están en el ambiente. Que se puede acercar a 100, pero nunca se puede llegar a esta cifra. Ahora hablaremos sobre el balanceo de ecuación. Cuando una ecuación está balanceada, la estequiometría se emplea para saber los moles
de este producto, obteniendo a partir de un número conocido de moles de un reactivo. Ahora hablaremos sobre el reactivo pureza. El porcentaje de pureza de un reactivo químico es la masa de sustancias puras que contiene 100 gramos del mismo. Por ejemplo, la piedra caliza es un mineral que tiene un 92% de pureza de bicarbonato de calcio. Este valor indica que en 100 gramos de mineral habrá 92 gramos de bicarbonato de calcio y 8 gramos de impureza. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Solange y hoy les voy a hablar acerca de la densidad mientras elaboro un experimento. Pero antes, ¿saben qué es la densidad? Pues bueno, la densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. A continuación vamos a realizar el experimento, para lo cual utilizaremos un vaso con agua, miel, aceite y un trozo de manzana. Lo primero que haremos será poner la miel en el vaso. Una vez que acabamos de poner la miel, vamos a proceder a poner el agua. Ya. Como pueden ver, la miel está separada del agua. Para poder distinguir un poco el color, vamos a utilizar un poco de colorante. Como último paso, vamos a poner el aceite. Y es así como podemos ver que los tres niveles se han separado. El primer nivel está la miel, en el segundo está el agua con colorante y en el tercero se encuentra el aceite. Lo siguiente será proceder a echar una moneda y veamos qué es lo que sucede. Como podemos ver, la moneda se ha hundido hasta el fondo, es decir, ha pasado los tres niveles. Ahora veamos qué sucede con una tapita. Y como podemos ver, la tapa se ha quedado en el primer nivel, que era del aceite. Ahora veremos qué es lo que sucede con un trozo de zanahoria. Y como podemos ver, la zanahoria pasó al segundo nivel. En recopilación podemos ver, la moneda se quedó en el primer nivel, que sería en la miel, el trozo de zanahoria en el segundo, que era el agua con colorante, y en el tercero, que era el aceite. Es así que finalizo mi experimento de la densidad. Hola chicos, mi nombre es Yadira y hoy hablaremos de la molalidad. Acompáñenme. A diferencia de su similar que es la molaridad, tenemos que la molalidad obtenemos dividiendo la cantidad en moles de soluto entre la cantidad de kilogramos del solvente. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la molalidad de 25 gramos de ácido nítrico en 2.5 litros de agua? Primero obtenemos el peso molecular del ácido nítrico, en donde H tiene su peso de 1, multiplicamos por 1, el nitrógeno trabaja con 14, multiplicamos por 1, y el oxígeno trabaja con 16, multiplicamos por 3, que nos da 48, sumamos el total y nos da 63 gramos sobre mol, el peso molecular. Como siguiente punto tenemos que convertir los 25 gramos que nos dio el ejercicio en mol, y para ello lo realizamos mediante la ecuación mol es igual a masa sobre peso molecular. Sustituimos 25 gramos sobre la masa molecular, que es 63 gramos sobre mol, dándonos un resultado de que mol es igual a 0,4 mol. Tomando en cuenta que un litro de agua pesa 1 kilogramo, tenemos en solvente 2.5 kilogramos de agua. Así que obtenemos la concentración dividiendo, ya después de los datos obtenidos. Molalidad es igual a 0,4 mol para 2.5 kilogramos, que este nos da un resultado de 0,16 concentración molar. Y esto ha sido todo. Gracias, espero y les haya gustado.